lidero algunos espacios. Uno de esos es un taller psicosocial que hacemos con las familias allí en Mariano Ramos, donde se encuentra la Iglesia de Oriente. Hacemos talleres orientados a todo el tema de manejo de la ansiedad, de las emociones, de la autoestima. La ventaja que tenemos en Casa Abierta es que somos abiertos o tenemos apertura a que desde la parte psicológica se puedan trabajar diferentes partes del ser, que a veces de pronto dentro de las actividades que hacemos en el día a día en la iglesia no se tienen, o sea, no se les da un espacio. Entonces lo que se busca, o bueno, lo que se ha propuesto es poder facilitarles estos espacios a las personas, que además son espacios que les ayudan, como te decía, un poquito no solo a ser consciente de algunas situaciones de su vida que les están ocasionando conflicto, que les están les están haciendo retroceder en algunas áreas de su vida, sino que también sea un espacio para que ellas puedan hacer comunidad, para que ellas puedan hacer un espacio en el que de manera comunitaria y de manera conjunta con otras mujeres pues se puedan dar la posibilidad de sanar, de crecer, de conocerse. Lo que yo he visto, lo que hemos podido ver es que, por ejemplo, la mayoría de personas que van, de mujeres que van, porque son mujeres, son adultas mayores, ¿sí? Como o sea, no adultas mayores en cuanto a la vejez, sino ya personas grandes que han hecho su vida, que ya han desarrollado parte de su proyecto de vida. Y tenemos un grupito que ya son adultas mayores, como entre los 70, 80 años, y nos encontramos que muchas de ellas nunca se permitieron o se dieron un lugar como ese, ¿sí? Donde ellas pudieran conocer de ellas mismas, donde ellas pudiesen hablar con otras mujeres, tener un espacio para compartir, donde ellas le dieran lugar a pensarse eso del tema de las emociones, eso del tema de si en algún momento ellas sufrieron por temas de autoestima o por temas de depresión o por temas de ansiedad. Creo que desafortunadamente el tema de poder trabajar en uno mismo muchas veces sí se ve como condicionado por el tema de la adquisición económica que yo pueda tener, ¿sí? Entonces, en sectores como esto, donde a veces prima la necesidad inmediata, donde yo necesito trabajar día a día para darle de comer a mi hijo, para que mi familia subsista, pues yo como mujer me voy quedando a un lado. Mis necesidades emocionales, mis necesidades como de mi ser van desplazándose a un segundo nivel de prioridad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que para ellas es como que empezaron apenas hasta ahora a pensarse cosas que llevan viviendo muchos años, pero que ya se habían acostumbrado a ellas y que ya habían dicho, no, eso es normal, o sea, es normal yo vivir con periodos de tristeza mucho tiempo, es normal tener conflictos en mi familia, es normal que mis hijos se peleen, es normal que mis hijos tengan 40 años y todavía estén en la casa, es normal que mi esposo tenga algún tipo de adicción. Entonces, el permitirles ese espacio también posibilita de que ellas puedan reevaluar algunas áreas de su vida que no son funcionales o que no son sanas, y que les permita a ellos empezar a ver, bueno, como a detener ese tipo de situaciones o a prestarles más atención aún a ellas mismas. Hace poco recuerdo que nos decía, ella es una adulta de 80 años más o menos, y nos decía: yo nunca me permití tener amigas porque a mí me enseñaron en casa que tener amigas, que eso no existía, ¿sí? Entonces eso me marcó, porque para uno eso no es algo natural, ¿sí? Porque además yo me imagino cómo creció ella, solo ella dentro de su hogar, sin tener la posibilidad de compartir con alguien más o de salir. Entonces, situaciones como esas que para uno son normal, yo empecé a encontrarme mucho, ¿sí? Algunas que me decían, no, es que yo por mi trabajo me enfermé porque los niveles de ansiedad eran tan altos que pues empezó a darme gastritis, se me caía el cabello, y pues son personas que no piensan en el tema de ir al psicólogo. O sea, es decir, muchas veces normalizamos el dolor. Uh-huh. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues puede deberse a diferentes razones. Una, por ejemplo, que
las condiciones socioeconómicas a veces influyen mucho, como te decía al principio. Otra son los diferentes patrones que culturalmente se repiten. Sí, entonces estamos en una sociedad colombiana donde la salud mental apenas ahora está empezando a surgir como un tema importante, pero por muchos años fue catalogado como el tema del psicólogo y el psiquiatra son para locos, el tema de que hay muchos estereotipos alrededor de que una persona pueda pedir una consulta o llevar una terapia. Entonces, y que, como te decía al inicio, son temas que pensamos que durante mucho tiempo, como vimos en una cultura muy folclórica, entonces se canalizaban por medio de otras situaciones. Entonces la gente, que hacía cuando estaba deprimida, se iba a bailar, la gente salía a tomar o hacía una fiesta, o a veces no tenía ni tiempo para estar deprimido, entonces solo se la pasaba trabajando hasta que se daba cuenta de que su cuerpo empezaba a decir lo que de pronto con palabras no decía. Entonces hay muchos factores que pueden deberse a por qué las personas se acostumbran al dolor, ¿sí? Pero esto es más común de lo que creemos, de acuerdo a lo que mencionas. Sí, y no tiene que ver tampoco ni siquiera con el hecho de que una persona de pronto viva en un lugar de socioeconómico de pronto menor o con mayor dificultad a una persona que de pronto su capacidad adquisitiva es mucho más alta, ¿sí? Porque aún estas personas, el aceptar que necesitan un acompañamiento, que necesitan un espacio para sanar, un espacio para liberar algunas situaciones, también lo ven como, es como aceptar una parte de mi debilidad, o aceptar que esto puede hacerme ver más vulnerable ante mi rol, ¿sí? Entonces imagínate una persona de pronto que ocupa un cargo alto en una empresa, aceptar que necesita una ayuda, un acompañamiento terapéutico, pues eso va a hacer que frente a cómo él se ve ante los demás pueda haber algunos cambios. Entonces eso puede deberse a muchos factores, a veces familiares, a veces sociales, a veces económicos, pero creo que es más una cultura general, sí, porque no solo ocurre en Cali, ocurre en todo un país y ocurre en muchos contextos donde la salud mental ocupa un lugar muy inferior frente a otras necesidades básicas que encontramos en el día a día, sí, que son prioridad en nuestra vida. Entonces pensamos que la salud mental, así como la salud del cuerpo, de pronto no hay plata para el psicólogo. ¿Qué psicólogo? Lo importante en este momento es qué sé yo, atender la necesidad urgente de mi hijo, atender la necesidad urgente de mi mamá, ¿sí? O de mi trabajo. Entonces, creo que el cómo se concibe la salud mental hace que nosotros también le demos un lugar dentro de nuestras prioridades. Ok, unas recomendaciones para alguien que esté escuchando y que viva en esta situación. ¿Qué le puedes decir a esta persona? Ok. Bueno, lo primero es siempre reconocer pues que no podemos con todo, ¿sí? Que hay situaciones que se nos van a salir de la mano y que no depende de si somos o ocupamos un lugar o tenemos un trabajo o representamos ante ciertas personas un rol de importancia, y reconocer que hay algo que nos está afectando, hay algo que nos está incomodando, hay algo que nos está causando conflicto, es uno de los pasos, ¿sí? El poder también dentro de eso, de cómo yo reconozco cómo me siento, me permite identificar que hay situaciones que no son normales. No es normal que a ti por ansiedad se te empiece a caer el cabello o empieces a ni siquiera poder hablar con las demás personas, no es normal que te dé gastritis o que sufras del colon, no es normal que no quieras compartir con otras personas, que ya no le encuentres sentido a la vida. Entonces empezar a identificar cuáles son esas situaciones que también están dentro de nosotros y que son una señal de alarma es un segundo paso. Y bueno, el tercer paso es buscar apoyo. O sea, buscar a alguien que pueda apoyarme, alguien no solo desde el campo espiritual, ¿sí? Como un líder en la fe, como el líder de pronto de alguna de las áreas donde yo estoy en la iglesia, sino que si yo identifico que hay algo que ya se sale de las manos y que requiere un acompañamiento profesional, es necesario buscar ayuda profesional, es necesario buscar ayuda en el psicólogo, es necesario, hasta si ya es demasiado somático a nivel del cuerpo que se está presentando las situaciones, que ya definitivamente no duermo, o sea, puedo pasar días sin dormir,
dormir, o que ya definitivamente no le encuentro sentido, tengo ideas o pensamientos de hacerme daño constantes. Son situaciones donde ya es un nivel altísimo y es necesario prestarle atención de manera urgente. Es más, actualmente eso se considera una urgencia médica. Entonces el hecho de que tú sientas y te estés experimentando situaciones donde te quieras quitar la vida, a nivel religioso uno lo ve y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo se le ocurre pensar en cosas así? Pero eso es más habitual de lo que creemos, y actualmente las personas pueden acercarse a su EPS y decir que están presentando esta situación y deben ser atendidas. Entonces, esto es lo que nos permite entender es que debemos en algún momento aceptar, reconocer lo que sentimos, lo que estamos viviendo, permitirnos ser vulnerables independientemente del lugar donde estemos, el cargo que tengamos, la profesión que desempeñemos, y poder aceptar esa ayuda, ya sea profesional, ya sea espiritual o ambas, que nos permita a nosotros salir de ese estado. Creo que dentro del ejercicio hay personas que dicen, no, yo no quiero ir por allá, yo me voy a aguantar. Dentro de ese aguantar internamente, ¿hay algo que se pueda hacer adicional? Bueno, es que pues eso es una pregunta bastante difícil, porque nosotros, por ejemplo, desde la profesión partimos desde la voluntad. Es muy difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, o es muy difícil intentar ayudar a alguien que no te está pidiendo su ayuda o su consejo, porque asimismo los resultados de cualquier proceso, independientemente de cuál tome, pues van a ser positivos o negativos. O sea, la adherencia a cualquier tratamiento depende sumamente de la persona, o sea, de la voluntad que la persona tenga, y porque si para la persona eso no es un problema, pues no va a buscar ayuda. O sea, si para la persona la situación que está viviendo le causa incomodidad, le causa un conflicto interno, pero no reconoce de que eso es una dificultad para desarrollar su vida normalmente, la persona va a seguir con eso durante mucho tiempo, independientemente de la situación que sea, hasta que él ya pueda ver que eso llega a un momento en el que ya afecta sus actividades cotidianas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, pues decirle a la persona que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación que nos pone en jaque. Todos en algún momento hemos sido muy vulnerables ante cualquier situación, todos en algún momento hemos sentido que no podemos más, o hemos en algún momento tenido pensamientos de desesperanza, ¿sí? Pero el que yo me quede o no en esa circunstancia o situación o pensamiento recurrente es lo que hace que eso sea una señal de alarma. Porque yo puedo pasar un momento de tristeza si de pronto pierdo mi trabajo, ¿sí? O hasta de estrés. Sí, pues es natural. Yo puedo pasar un momento de tristeza si pierdo a alguien muy querido, ¿sí? Porque pues es un duelo que vas a tener que atravesar. Pero el hecho de que eso sea o no patológico, o sea, que sea algo que ya pueda enfermarme, depende de cuán recurrente es en mi vida y si yo ya lo tomé más como algo habitual, lo cual me acostumbré al dolor en la rodilla y ya. Así se va a quedar y entonces no voy a ir al médico. Ya luego el tema del dolor de rodilla se convierte en que no puedes caminar o en que, no sé, se te diagnostica alguna enfermedad en los huesos. ¿Sí me entiendes? O sea, así como funciona en el plano físico, funciona en el plano emocional y mental. Ok. Bueno, regálanos ya para finalizar algunas recomendaciones, puede ser libros, una serie o alguna película que nos ayude en este proceso de mejorar nuestra salud mental. Una es identificar qué situaciones me pueden aportar o generar placer, ¿sí? Porque a veces pensamos que el placer, sobre todo en el campo religioso, es negativo, pero en realidad las cosas que nos generan disfrute, ¿sí? Nos permite a nosotros responder mejor ante ciertas situaciones de la vida. Entonces, hay personas que les funciona muy bien practicar algún deporte, hay personas que les funciona muy bien el tema de realizar algún como la pintura, como la música, aprender a tocar un instrumento. Entonces hay personas, por eso es tan importante a veces pasar por un proceso, porque a veces uno solito no puede identificar cuáles son esas situaciones que le generan placer, o les da un segundo, como lo ponen en un segundo plano en su vida,
Y muchas veces estas situaciones que nos permiten a nosotros salir de esas situaciones emocionalmente difíciles son herramientas que nos ayudan. Ahora, para los niños, bueno, empezar para los niños y adolescentes, poder trabajar con ellos el tema desde el hogar, ¿sí? Y tanto también en la escuela de la inteligencia emocional, de la educación emocional es fundamental. Señala a los niños qué son las emociones, qué es un sentimiento, cómo se vive una emoción, ¿sí? Enseñarle a los niños que es natural que en algún momento van a experimentar una de esas emociones. Entonces, la educación emocional es una gran herramienta y es a lo que le estamos apostando, que tanto desde la iglesia, que muchas veces fueron temas que no se tocaron porque hablábamos de que a las emociones no hay que darle lugar, sí, porque de pronto se satanizó un poquito el tema, es empezar a tener educación emocional, porque si nos educamos emocionalmente vamos a poder responder mejor ante diferentes situaciones. Ahora, hay varios libros, hay un psiquiatra, él es psiquiatra y pastor, se llama Sebastián Palermo, él es argentino y él tiene una escuela de educación emocional virtual que se llama Ayudas en las Emociones. Es muy bueno, es una muy buena herramienta porque pues tiene las dos visiones, tanto la visión médica, psicológica, como la visión cristiana. ¿Sí? También hay una autora que creo que en este momento es el boom, que se llama Marian Rojas Estapé. Ella es española, es hija de un psiquiatra y ha sacado 2 libros. Son 2 libros muy buenos. Uno se llama Cómo hacer que me pasen cosas buenas y otro se llama Mi persona vitamina. Y ella explica a nivel neurológico qué pasa en nuestro cerebro cuando vivimos ciertas situaciones, ¿sí? ¿Qué hormonas empiezan a producirse más? ¿Qué hormonas se producen menos? ¿Cómo poder responder mejor ante diferentes situaciones y que eso sea asertivo en vez de negativo, ¿sí? Y también hay otro autor que es Daniel Retana. Él tiene un libro que es un libro como cristiano. Tiene las 2 áreas, tanto psicológico como cristiano, que se llama ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? ¿Sí? Es muy bueno, es un libro muy bueno. Y bueno, recientemente me vi la película de Intensamente, que ha sido criticada por muchos y amada por otros. Creo que es también una herramienta, como que en los niños son más visuales que nosotros, entonces también es una herramienta para que con los padres ellos puedan compartir con sus hijos como ese es el mundo de las emociones, si bien no son todas, pero es una manera también gráfica de ver qué es lo que pasa en nuestras vidas y cómo respondemos a eso. Y bueno, nada, decirles que si en algún momento también sienten que no, hay situaciones que no quieren hablar con nadie dentro del lugar donde está, hay diferentes líneas de atención, ¿sí? Hay una línea de atención que es la 106, que es la línea de salud mental, que está en Colombia, que está activa y que se supone que cada vez que llamamos a ella, ya lo hemos probado, responde un profesional que nos escucha. A veces lo podemos hacer de manera anónima o a veces damos nuestro nombre. Cuando de pronto sentimos que estamos, qué sé yo, a las 2 de la mañana y me llega un episodio de ansiedad, depresión, son herramientas de las cuales podemos hacer uso. Y si de pronto es alguien que en realidad ha identificado esa necesidad en su vida, pues buscar ayuda de los más cercanos, ¿sí? Ir a la persona que consideremos que representa de alguna manera un liderazgo en nuestra vida, ¿sí? Nuestro líder, nuestro pastor, y poder hablarlo siempre va a sanar. Siempre hablar de una situación que nos está causando dolor o sufrimiento va a poder traer un poco de liberación a nuestra vida. Bueno, Carolina, yo creo que nos ha dado mucha información el día de hoy. De verdad, muchas gracias. No sé si se nos escapa algo más. Bueno, no, más como poderles decir que todo este mundo de la salud mental hace parte también del diseño de lo que somos como seres humanos. O sea, así como Dios creó nuestro cuerpo con brazos, con piernas, con órganos, así mismo Dios nos creó con emociones. Y si nos las dio fue por algo, fue porque debíamos responder de alguna manera frente a todas las cosas que vivimos. Entonces, yo siempre digo que lo que es una idea de Dios siempre es perfecto, sino que depende de nosotros cómo lo vamos a usar, ¿sí? Cómo lo vamos a administrar. Entonces, nada, es una invitación también a decirles que ser vulnerable nos permite
quitarnos cargas de nuestra vida. La vulnerabilidad es un elemento importante para que los seres humanos no sientan que son robots y que simplemente tienen que responder a todo como de manera mecanizada, sino que les permite ser más humanos, ¿sí? Entonces nada, dejarles esa invitación y bueno, ha sido un placer estar aquí.